Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, martes 21, ¿no? Sí, Sí, señor. 21 de julio. Estamos de nuevo en vivo a través del 9 stream en el 9.com y en sol.com.ar. Un nuevo capítulo, el cuarto del Sol Investiga. Esta vez vamos a charlar un rato con Ezequiel Ferreira y con nuestro invitado que vamos a tener, que enseguida lo vamos a presentar, sobre el caso Aliaga, principalmente el secuestro y posterior crimen de Diego Aliaga, un ex despachante de aduana, entre otras cosas, un lobista, un valijero, un agente inorgánico de los servicios. Hay mucho mito acerca de este caso que primero terminó marcando una historia dentro de los policiales, pero derivó en uno de los casos más resonantes a nivel judicial de los últimos años, que terminó con la destitución de un juez federal. Hechas las presentaciones, las parroquiales. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? Bien, todo Uno muy de bien. los casos, para mí, de los últimos 20 años, top 1, top 2 de los casos policiales de Mendoza. Ujú. Lo pongo en el 1 o en el 2 porque tengo siempre presente el doble crimen de Piotante Libedinsky y el caso Aliaga. Y justo Piotante Libedinsky se cumplieron 20 años, el 12 de julio de este 2026, Ujú. fue en el 2006, y el caso Aliaga generó un fuerte impacto en Mendoza por las consecuencias que acabas de decir, que termina con la destitución y la condena de un juez federal, pero lo que representó en Mendoza. No era cualquier persona, un hombre que vivía en un barrio privado, que tenía nexos, que tenía contactos, que se movía, que era despachante de aduanas, que fue secuestrado, que la fiscalía mantuvo una teoría, que hubo un hombre que quería sus bienes, que sostuvo la teoría económica, de que hubo un móvil económico, que hubo una familia detrás que termina siendo condenada a perpetua, que fueron 2 años de investigación, que el asesinato se perpetró en pandemia y que esa pesquisa fue liderada por la Fiscalía Federal a cargo de Fernando Alcaraz y que se mantuvo en la justicia federal a pesar de que la defensa siempre buscó que pasara a la provincia, quería reducir la pena. Vamos a ver por qué querían que pasara a la Y provincia. porque querían que se tratara, que se investigara un homicidio simple. No querían un secuestro extorsivo, porque querían que la pena fuera menor. El homicidio simple siempre es de 8 a 25 años y el secuestro extorsivo tenía una perpetua asegurada. ¿Y qué pasó? El crimen de... O porque alguien sabía cuáles podían ser las Y derivaciones. Ah, exactamente, en los tribunales de Pedro Molina y España habitaba un juez federal con poder y el hombre estaba siendo investigado o justamente antes de que asesinaran a Diego Aliaga, habían secuestrado un teléfono en marzo, que era de un narco y que también estaba en poder de la policía contra el narcotráfico. Por todas estas derivaciones, el crimen de Diego Aliaga, de Diego Alfredo Aliaga, 51 años, es que se transformó en el gran caso policial que tuvo Mendoza en los últimos años y por eso lo pongo en este ranking. Yo digo ranking, bueno, tristemente ranking, pero bueno, lo tenemos. Diego Leaga era un perfecto desconocido para cualquier mendocino a pie, Pero no en el pero mundillo. era uno de esos Sí. personajes que se suele mover. Algunos hablan de los sótanos de la democracia, los sótanos de los tribunales, que Sí. se suelen mover de manera subrepticia, que suelen sentirse cómodos, cómodos en las mesas de café, Sí. charlando con abogados, charlando con jueces, ofreciendo diferentes tipos de servicios. Es que así emergió. De repente nos encontramos con un personaje que era conocido por jueces, que era conocido por Por otros, abogados. por abogados, que se sentaban en los cafés De cercanos a los Pedro tribunales. Molina, generalmente. Exactamente, en Ujú. los cafés de tribunales, que supuestamente pactaba, no, supuestamente no, lo confirmaron en un debate, que pactaba y que arreglaba con algunos abogados para poder pagar coimas. De repente teníamos a un hombre que tenía todos los contactos en la justicia federal, con un sector de la justicia federal, no tenemos que generalizar, y que termina siendo asesinado en un supuesto negocio donde se movían millones de dólares y que se descubre en Mendoza que este personaje tenía todos los... Bueno, Existía. de esta introducción. Y para eso, como bien mencionaste, tenemos de invitado al fiscal que investigó esta causa, que es Fernando Alcaraz,
que no es habitual de tenerlo de invitado en un programa, pero para nosotros es un placer. Y hola Fernando, ¿cómo te va? Fiscal federal de Mendoza, que lideró, como dije en la introducción, durante la pandemia esta causa y que termina con 4 condenados, Diego Barrera, su mujer y los 2 hijastros, a prisión perpetua. Buenas tardes, buenos días Fernando, ¿cómo te va? Buen día, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Futuro fiscal general? Estamos ahí con un trámite de un concurso y ya está pronto a terminar, sí, de aquí en Mendoza. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. En principio, a mí lo que me interesaba resaltar de este caso, que pongo en conocimiento, yo solo con mi equipo de trabajo de la Fiscalía nos dedicamos a hacer la investigación, es decir, el juicio estuvo a cargo de otra Fiscalía, a cargo de María Gloria André y su equipo de trabajo, es decir, nosotros nos centralizamos en la investigación y nada, poner de resalto la complicación que generó investigar este tipo, en general es una complicación por la complejidad de los casos, investigar un secuestro extorsivo y este en particular porque fue en pandemia, es decir, que estábamos con muchísimas restricciones que nosotros también teníamos que cumplir y de hecho nos impactaron a lo largo de la investigación porque tuvimos que sufrir hasta cuarentena. Bueno, justo, perdón Sí, Jorge, sí. Te empiezo justamente para no ser redundante desde el principio. Se están por cumplir 6 años de este asesinato, por eso hemos hecho este programa especial del caso Aliaga, que repito, también no es un caso más. El 28 de julio del 2020, en plena pandemia, cuando todo costaba investigar, cuando casi no se podía salir a la calle, una familia hace una denuncia, Aliaga desaparece un 28 de julio, la denuncia es el 29, un día después, porque el hermano, Gonzalo Aliaga, dice que le llaman por teléfono, no lo encontraban, que dicen que dejaba de revolver el avispero porque él estaba haciendo una denuncia por una averiguación de paradero, que estaba Andrea Lazo de turno, fiscal de homicidios, dejaba de revolver el avispero porque y andás juntando un palo verde, básicamente porque está secuestrado tu hermano. Palabras más, palabras menos. Ahí empezás a intervenir en esta instrucción, que es una investigación investigación penal preparatoria, básicamente. ¿Cómo empieza estos momentos de incertidumbre o cómo empiezan en esta investigación federal que ya comienza como un secuestro extorsivo? Con esa llamada ya te dice que es un secuestro extorsivo. Efectivamente, así fue. Andrea Lazo en su momento me llama por teléfono, creo que fue en horarios del mediodía, y ya estábamos en pandemia, así, cada uno estaba en sus domicilios. La fiscal Lazo no recuerdo si estaba en la oficina fiscal o en qué lugar, pero me llama y me pone en conocimiento de esta novedad que estaban teniendo. Y inicialmente lo que hacemos en cada uno de los casos de secuestros extorsivos es hacer algunas preguntas para determinar a vuelo de pájaro si estamos en condiciones de aceptar una investigación por secuestro extorsivo cuando ya el hecho lo viene investigando la justicia de la provincia de Mendoza o en otras provincias. Claro, a ver, aclaremos que es un delito que por su tipificación y por sus circunstancias es investigado por la justicia federal, generalmente. Correcto. Es jurisdicción de la justicia federal. Sí, así lo establece el Código Procesal, en su momento el Código Procesal Penal de la Nación, lo establece claramente, sin ningún tipo de excepción. Sucede que luego la jurisprudencia de la Corte, sobre todo, ha ido disminuyendo un poco esa interpretación clara de la ley que asigna la competencia a la justicia federal en los casos de secuestro extorsivo. Pero lo cierto es que a veces el secuestro extorsivo es un delito complejo y que, más allá de la complejidad de la investigación, es un delito complejo que tiene como varias secuencias. Entonces, frente a una privación ilegítima de la libertad, se puede confundir un secuestro. Entonces, ahí van esas preguntas o esa información que se va recabando en los primeros momentos. Es decir, un poco sobre qué es lo que está sucediendo. Y en este punto, ese llamado que existe a los familiares de la víctima, llámese Diego Aliaga o llámese Juan de los Palotes, ese llamado que dice, junta plata o deja de mover el avispero, pero si lo querés ver,
juntá tal cantidad de dinero. Te habilita. Esa acción ya te configura que hay una extorsión, que si querés que lo liberemos, tenés que hacer un pago económico. Exacto. Es un indicio y aparte de ello, en este caso en particular o en otro caso, que la persona no esté ubicable, que no Claro. esté habida, que no se sepa nada de él. Igualmente, perdón, Fernando, ¿te costó mantener al principio la investigación en la fiscalía? Porque recuerdo que el juez Marcelo Garnica sostuvo que no era un secuestro extorsivo. Y vos apelaste. Sí, pero no fue al principio, fue... Un poquito. Me exacto. estoy adelantando, pero. Claro, no, iniciamos Sí. la investigación y efectivamente después, creo que incluso fue después del auto de procesamiento, entiende el juez en aquel momento Sí. que estábamos frente a un caso que no Sí. afectaba a la nación y que por Exactamente. tanto podía ser Sí, investigado por basándose la en un- justicia de la provincia de Mendoza. Bueno, Nosotros entendimos que no, que todavía, digamos, para hacer esa conclusión era necesario seguir avanzando en la investigación, por eso apelamos la decisión y mantuvimos esa decisión frente a la Cámara Federal de Mendoza y bueno, finalmente se bueno, y ahí mantuvo la cómo, competencia. cómo siguieron con la familia Aliaga y cómo trabajaron con la policía, con la división antisecuestros extorsivos, ¿qué hicieron? Lo primero que quiero decir en relación a las víctimas, nosotros dentro del Ministerio Público Fiscal ponemos mucho énfasis en el caso de secuestro extorsivo o en otros casos, en los casos de trata de personas, a la ley de protección integral de los derechos de las víctimas, que es una ley relativamente nueva, es una ley del año 2017, pero bueno, con la historia de nuestros códigos es una ley relativamente nueva. Los códigos procesales tienen regulaciones de protección de los derechos de las víctimas, pero la ley ya es mucho más específica. Y en este sentido, en los casos en los que hay una persona, en los casos que hay una muerte, los familiares, los padres, los ascendientes, los descendientes, tienen el carácter legal de víctimas. Entonces, al igual entonces, repito, en los casos de la justicia federal, en los casos de trata de personas, ponemos especial énfasis en la protección de los derechos de las víctimas. Es decir, inicialmente les damos una atención primordial porque así lo establece la ley. Entonces, en este caso y en cualquier otro caso, nosotros tratamos de obtener y de procurar la protección física y psíquica de las víctimas. Y para ello convocamos incluso a oficinas de la Procuración General de la Nación, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que se encuentran en Buenos Aires, para que intervengan las direcciones de asistencia de atención de víctimas, DOVIC se denomina. Entonces les damos intervención, nos asesoramos con ellos y los ponemos en contacto directamente con las víctimas. Como primer punto a destacar entonces, en estos casos nosotros ponemos énfasis en las víctimas. Y luego, por supuesto, en la investigación necesitamos identificar si estamos frente a un caso de secuestro extorsivo o no, porque puede ser que, y nos ha pasado, que comenzamos una investigación con la teoría de que estamos frente a un secuestro extorsivo, pero finalmente no era un secuestro extorsivo. La persona termina apareciendo y no había sido secuestrada, no había sido privada de la libertad, sino que había sido una confusión. Entonces, bueno, hay un montón de otras posibilidades que se van dando en el desarrollo del caso. Y luego la identificación de los autores en el caso de que sea un hecho delictivo. Cuando hicimos la presentación del programa, la apertura, tiramos una batería de datos con Ezequiel sobre quién era Diego Aliaga. En algún momento, cuando vos recibís el expediente por parte de la justicia provincial, ves un nombre, te sonó el nombre, ¿imaginabas que podía tener las derivaciones que posteriormente tuvo este caso? No. No. ¿No lo conocías? No lo conocía y de ninguna manera imaginaba las consecuencias que podía llegar a tener el caso. Pero más allá de eso, sí estuvo presente en este caso y este tema de la orientación, de una perspectiva de la protección de las víctimas en el proceso, en este y en cualquier caso. Es importante para el Ministerio Público Fiscal focalizarse en la investigación, porque nosotros tenemos que proteger a la víctima y parte de la teoría de las defensas era investiguemos a la víctima. Entonces nosotros nos focalizamos en la investigación, en este y en todos los casos. Para saber
quién pudo tener la intención de secuestrarlo. Exacto. Cuando uno repasa, perdón, Sí. cuando uno repasa la investigación que hiciste, te das cuenta que hay una denuncia de averiguación de paradero, que está la familia Aliaga en la oficina fiscal, radicando justamente esa denuncia. Cuando está haciendo la denuncia, es que el hermano recibe el llamado. Ahí se dan cuenta que puede haber un secuestro extorsivo, repito, se inicia el expediente en tu juzgado, y está presente justamente el principal sospechoso en ese momento, que es Diego Barrera. Lo ven merodeando en esa zona. La policía ya empieza a sospechar de él, incluso lo separa la policía. Empiezan a declarar los policías. Cuando uno va repasando el expediente, uno que ha tenido la posibilidad de seguir este caso de principio a fin y cómo se fue orientando la instrucción, Barrera siempre fue el sospechoso. Incluso ya en las primeras fojas del expediente, te das cuenta que el sospechoso número uno es Barrera, y hace una primera declaración que es como testigo, y después hay una segunda declaración ya que te das cuenta que apuntan a él. La policía ya sospechaba de Barrera por cómo se movía y las explicaciones y las contradicciones. Por eso hay un allanamiento el 3 de agosto y en el barrio Dalbian, justamente la casa de Aliaga, que estaba en poder de Barrera, que es Diego Barrera, un socio y amigo, donde se habían juntado. Perdón que yo voy adelantándome un poquito porque ya estamos en una oficina fiscal donde hay una denuncia de secuestro extorsivo. Pasan 5 días o 4 o 5 días, la fiscalía está sospechando de un secuestro extorsivo donde no saben si una persona está viva o muerta, y ya el lunes, ya estamos un martes, pasan 3, 5, 4 días y ya tenemos un allanamiento en el barrio Dalbian. Por eso este es un caso grosso. Ya hay un allanamiento sin saber si la persona está viva o muerta, y la policía y la justicia ya incluso allanan el lunes ese un galpón de calle Jujuy de Ciudad, donde Diego Barrera, que estamos viendo imágenes, que era socio de Aliaga, tenía un galpón de transportes, él hacía viajes para chicos discapacitados y tenía pensado montar una clínica de día para chicos con Aliaga, supuestamente. De rehabilitación. Sí, ¿no? de rehabilitación. Ujú. Allanan esa clínica y también allanan el barrio Dalbian y termina la familia detenida. Todo. O sea, ya habían avanzado, Fernando, bastante la investigación sin saber que Aliaga estaba vivo o muerto. Y ahí empieza un trabajo muy importante de la policía y de la fiscalía. ¿Cómo fueron esos 5 días? Bueno, justamente estos casos, cuando nos enfrentamos frente a una denuncia o a una información que nos puede traer la policía sobre un secuestro extorsivo, el equipo de la Fiscalía, vos recién, Ezequiel, decís, hiciste. Bueno, hicieron. Claro, en realidad nosotros tenemos un equipo Digo, hiciste no muy grande. Porque estás acá como entrevistado, Sí, nada más. sí, pero no muy grande, pero inmediatamente que nosotros tenemos en este y en cualquier otro caso, una información sobre un secuestro extorsivo, que generalmente la recibo yo, esa información directamente, me comunico con el secretario o la secretaria de la Fiscalía, o con los dos, y nos reunimos en la Fiscalía Federal. Desde el primer momento que recibimos la información, nos ponemos a trabajar con el equipo casi completo de la Fiscalía sobre la información que necesitamos recabar, y en conjunto con la Policía de Investigaciones, en este caso de la provincia de Mendoza. Pero podría ser en conjunto con la Policía Federal. En general, los últimos casos, o la gran mayoría de los casos, fueron investigados con la Policía de Investigaciones de la provincia. Tengo una pregunta genérica. Sí, perdón, lo que quiero decir es, llegamos a ese punto, algunos días y con varios allanamientos, porque nos ponemos a trabajar de cabeza en el caso. El 100% del potencial de la Fiscalía, o el 50%, porque hay otros empleados y empleadas o funcionarios que siguen haciendo el trabajo normal de la Fiscalía. Claro. Pero la mitad de la Fiscalía se pone a trabajar el 100% en ese caso. Y la policía también. Hay un equipo de la policía que se pone a trabajar el 100% de su tiempo en ese caso. Porque hay una persona
que está privada de la libertad y que no se sabe de él. Ujú. Te hago una pregunta genérica. Y otra vinculada específicamente con este caso. ¿Cuál es la primera medida? Sin avivar giles, ¿no? Porque tampoco. Pero, ¿cuál es la primera medida que se toma frente a una situación así? Decías, bueno, sí, investigar el entorno de la víctima, porque muchas veces está vinculado, puede estar vinculado con eso. ¿Y cuál fue el dato clave en este caso específico, en el secuestro y crimen de Diego Aliaga, que lo llevó a confirmar que el principal sospechoso era Barrera y todo su círculo familiar? Mira, la respuesta es no investigar a la familia. Porque nosotros no investigamos a la familia. No, O a las víctimas. el entorno, ¿no? Ni el entorno. Digamos, lo que nosotros hacemos es, te cambio por esta visión. A ver, Buscamos información. ok. Y buscamos la información en el contexto de movimientos de una persona que ha sido secuestrado, privada de libertad, y en los potenciales autores del hecho. Ujú. Entonces buscamos la mayor cantidad de información. Hay mucha información que luego se descarta. Y hay información que al principio puede pasar un poco desapercibida, pero con una mirada posterior de la investigación aparece clara la información. Entonces cuando Ezequiel dice, todo apuntaba a una persona determinada en la investigación desde el inicio, hay que ver cuando se hace ese análisis. Porque sí, esto es como lo del diario del lunes. Si hubiésemos jugado de tal manera y capaz que no perdíamos. Eso pasa en cualquier investigación. Vos y tu equipo se paran frente, ponele a una pizarra, vamos a poner un ejemplo, con toda esa información, a decir, bueno, ¿cuál es el dato clave que tenemos acá? Porque tal vez toda esa información nos está diciendo algo y no lo vemos, o cuál es la pieza del rompecabezas que les está faltando. Sí, es así. A veces trabajamos con una pizarra, con un pizarrón, a veces trabajamos con... No, hoy en día ya hay un avance tecnológico Sí. que nos puede llevar a a programas con los que maneja la Policía de Investigaciones, con los que se maneja la Policía de Investigaciones, y a partir de allí se pueden establecer conclusiones. Pero son redes, toda la información se vuelca y aparecen las posibilidades. Y en algún momento es cierto que hay que tomar una decisión. Y en este caso en particular, bueno, no sabíamos del paradero de la víctima y tomamos la decisión. Lo que pasa es que no lo va a decir el fiscal, lo entiendo y es lógico, pero el contexto, recién mencionaba él que el último secuestro que se investigó acá en Mendoza de febrero del 2024 está haciendo referencia al caso de Leonardo López, que es el ex dirigente de la Independiente Rivadavia, que fue condenado hace muy poquito en un juicio rapidísimo. O sea, no fue un abreviado, pero llegó, se sentó, dijo, fui yo para salvar al resto de la banda, lo condenaron a 9 años de cárcel, donde el contexto te llevaba a investigar al resto de la familia de la víctima. ¿Por qué? Porque eran todos narcos. Fue un crimen, un crimen. Está bien, crimen se puede utilizar porque no es solamente matar, crimen. Pero fue un secuestro donde la familia de la víctima, que la víctima no se sabe dónde está, de un secuestro extorsivo, Nelber Nieves, un boliviano, que está acusado de asesinato en Bolivia, donde está todo vinculado al narcotráfico. O sea, te lleva a investigar el entorno. Y lo que en parte dice el fiscal es que tenés que investigar a veces el entorno. Lo que pasa es que no, yo lo entiendo a Alcaraz, al fiscal. Es difícil decir a veces tenemos que investigar a las víctimas porque no lo podés decir tan claramente. Esto lo digo yo, esto corre por mi cuenta. Tenés que investigar a veces el contexto de lo que es una causa de narcotráfico, de secuestro, porque el narcotráfico es un mundo donde todos se mandan al frente, donde en los secuestros pasa lo mismo. Este secuestro del 2024, que está haciendo referencia, era tremendo. Tenés un tipo que lo secuestraron, donde pedían droga para liberarlo, donde pedían dinero, donde la familia de la mujer son todos narcos, donde actualmente no se sabe dónde está la víctima, donde tenían que declarar en el proceso, nunca declararon, y terminan condenando a toda la banda. Imagínate lo que es ese contexto. Nada, Los quería invito, decir eso. te hago una consulta y
y los invito a ver algunas imágenes Sí. del expediente. Primero, ¿cómo, a manera de fiscal, de investigador, de liderar un equipo, tenés que ser un poco nexo entre dos fuerzas? Porque por competencia ustedes trabajan con fuerzas federales, pero es la Justicia Federal de Mendoza, entonces tienen contacto permanente con la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza y muchos de las pesquisas de ustedes están a cargo o las hacen a través de efectivos de la provincia. ¿Cómo se hace para congeniar, para que puedan compatibilizar, intercambiar información entre ellos, tecnología, conocimiento, experiencia? Es cierto, nosotros trabajamos muchísimo, y sobre todo en los casos de secuestro extorsivo, Uh-huh. con la Policía de Investigaciones de la provincia. Y lo que también hay que destacar, o quiero destacar, es el alto grado de profesionalismo que tienen y el alto grado de capacitación. Recuerdo que tuvimos un caso o una serie de casos, creo que fue en el año 2013, y en un mes en particular, no me acuerdo si fue abril o mayo, tuvimos 4 o 5 casos de secuestros extorsivos. Tipo secuestros express. Eran Todo relacionado con bandas de narcotráfico. Eran express y no tan express, porque no duraban media horita. Okay. Y a veces nos enterábamos con posterioridad a la liberación de la víctima. Uh-huh. Entonces, allí vimos algunas cuestiones que podían ser mejoradas, o vimos desde la Fiscalía algunas cuestiones que podían ser mejoradas. Entonces, nosotros, que no lo mencioné antes, nosotros no solamente trabajamos con el equipo de la Fiscalía acá en Mendoza, sino que contamos también con el apoyo de en aquel momento se llamaba UFESE, que es la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos, ahora se llama UFECO, que es, ha mutado a Unidad Fiscal en Investigación de Crímenes Complejos o Criminalidad Organizada. Entonces, también hacemos las consultas y les ponemos en conocimiento de, mira, tenemos este caso, ¿tiene alguna particularidad con otro? Porque hemos también identificado otros casos que hemos tenido aquí en Mendoza, en los que las personas que venían a cometer el hecho eran de otras provincias. Por ejemplo, tuvimos casos de Mar del Plata, que venían de Mar del Plata a cometer hechos delictivos aquí a Mendoza, a secuestros extorsivos concretos, y gente de provincia de Buenos Aires. Mucho más común en esas provincias que acá. Claro, que con una pata en Mendoza, o con algún miembro de la organización, La pata obtenían información y venían a concretar el secuestro extorsivo acá. Entonces, frente a esa situación, allá por el año 2013, capaz que era el 2014, nos encontramos que era necesario profundizar un poco los niveles de investigación. Y entonces articulamos con, en aquel momento, la UFESE y con la Policía Federal Argentina para que existiera un entramado de comunicación, de información, de compartir experiencias. Y así en aquel momento vino un equipo de la Policía Federal aquí a la provincia de Mendoza, trabajó con la policía de la provincia y creo que hasta el día de hoy siguen manteniendo contacto. Es decir, que se conocen las fuerzas investigativas de la policía de la provincia de Mendoza con, por ejemplo, la superintendencia que tiene a cargo de la Policía Federal las investigaciones de secuestros extorsivos, se conocen. Y eso te eleva la vara. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que sí, esa me parece que es la clave. La clave es desde el primer momento en el que aparece esa llamada o esa posibilidad de secuestro extorsivo, que es uno de los crímenes más tremendos que tiene nuestro Código Penal identificado. Hay muchísimas víctimas, porque no solamente es la persona privada de libertad, son todos sus familiares, claro, los que estamos hablando recién. Y entonces tenemos que estar el 100% para esos casos. Ya vamos a volver al caso Aliaga, pero hablando de secuestros extorsivos, vos trabajaste uno, no voy a dar el nombre, pero que habían secuestrado al hijo de recuerdo, hace unos años, al hijo de una pareja de narcos, me acuerdo, y que pedían 14 kilos de cocaína para liberarlo. Me acuerdo que tuvieron todo un fin de semana. Yo tenía el dato y recuerdo que no podía publicar porque estaba el chico secuestrado. Y vos, recuerdo que tu equipo y vos y la policía trabajaron todo un fin de semana y hacían todo directo. No sé, seguramente recordás el apellido de esta pareja.
el chico finalmente lo liberan. ¿Estás notando que el narcotráfico está muy metido en los secuestros? Pedían 14 kilos de cocaína para liberar a este pibe. Sí, a veces ese tipo de No sé si recordás el caso. ese tipo de información no nos llega a la fiscalía, digamos, qué es lo que están pidiendo. Si piden una sustancia estupefaciente, que se sabe que es una sustancia prohibida y a su vez encierra otro hecho delictivo, a veces esa información no nos llega a la fiscalía. A veces nos llega, a veces no, pero en general no nos llega. Entonces, nosotros, repito, actuamos frente a la necesidad de obtener la información suficiente para poder liberar a una persona que está privada de la libertad. Después lo que están pidiendo podrá ser parte de otra investigación. Sí. ¿Sí? Y así nos trabajamos. No es que se investiga, pero en otra investigación. Recuerdo que estuvieron como 2 días, tuviste 2 días, un fin de semana sin dormir. Sí. Y el equipo de la fiscalía también. Sí. ¿Así se elabora un secuestro? Así se trabaja un secuestro, sí. Tenés que estar atento, sin dar demasiados detalles de cómo es. Yo creo que este caso creo que es el primero y quizás el único en el que en unos 16 años, 15 años, me tuve que ir a dormir sin saber dónde estaba la víctima. ¿Aliaga? Sí. Ujú. Todo nuestro equipo de trabajo. Sí. ¿Cuántos días estuviste así? ¿Hasta septiembre que encontraron el cadáver o...? Sí, o sea, todo el equipo de trabajo, nosotros estábamos focalizados en saber dónde estaba la víctima. Sí. ¿Nunca sospecharon que Aliaga estaba asesinado? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Desde las primeras horas, una vez que hacen los allanamientos, ya le habían confesado a su entorno que tenían que ver. Principalmente Barrera hace una defensa en el debate, hace una confesión que él había sido para tratar de desligar a la familia, siempre tuvo una estrategia para desligar a la familia, pero bueno, hubo un plan defensivo, una estrategia evidente, pero ¿nunca sospecharon que estuvo asesinado, que fue asesinado Aliaga? A pesar de que gracias a la confesión ese arreglo que hacen del quinto detenido que tiene la causa, que es Washington Yamil Rosales, que es el empleado de Diego Barrera, que hace un acuerdo con la fiscalía y con el juzgado, y termina confesando dónde está enterrado el cadáver de Aliaga en Costa de Araujo, porque gracias a él terminan encontrando el cuerpo y eso es lo que abre el expediente básicamente hacia el esclarecimiento, ¿no? Sí, lo que vos te referís como acuerdo. Hay un acuerdo. Sí, efectivamente es un acuerdo y hay una ley que lo regula, que es la ley 27.304, que también es una ley de allá por 2017. Sí, durante el gobierno de Macri se aprobó. Y que vino con un paquete luego con la 27.319, que es una ley de medidas de investigación para casos especiales o medidas técnicas de investigación complejas. Pero incluso antes, ya el código establecía la posibilidad de lo que se denomina arrepentido. Es decir, que en estos casos, solo para algunos casos muy puntuales de todo el Código Penal, se prevé esta herramienta. Y efectivamente, en este caso, el acuerdo es entre el Ministerio Público Fiscal, el imputado, con el asesoramiento del abogado o de la abogada defensora. Sí. Gabriela Massat en ese momento. ¿La figura es de arrepentido o imputado colaborador? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Se lo denomina arrepentido, imputado, colaborador. Hay distintas identificaciones de la figura. Pero, y en este caso, y luego se presenta ese acuerdo al juez. Es decir, el juez no forma parte del acuerdo. El juez lo homologa, le da la aceptación jurisdiccional. Ahí estamos viendo en pantalla a Washington Yamil Rosales, que es quien hace ese acuerdo que está explicando el fiscal Fernando Alcalá. ¿Tenemos fotos del expediente para Sí. ver, ir repasando? Sí, ahí... Digo, y fotos muy... que no se han publicado No, nunca. no se han visto nunca y están muy buenas porque justamente recién pusieron algo y son pedidos que hizo la Fiscalía y que trabajaron
conjuntamente el laboratorio de ¿Qué microscopio es electrónico. Esa es la fosa clandestina, como la identificó la Fiscalía en el expediente. Ujú. Esos son los informes Ahí estaba que hizo enterrado- Policía Científica. Habíamos invitado a alguien, no pudo venir, una lástima, Ahí de la estaba policía. enterrado Ahí Aliaga. estuvo enterrado Aliaga en Costa de Araujo. ¿Viste esas formas que tiene la fosa? Sí. En los allanamientos que se hicieron, se secuestraron 4 palas. No sabes los informes que hay. Hay un laburo. ¿Eso qué es? Ese es un trapo que tenía Aliaga en la boca. Ujú. Aliaga, cuando lo secuestran, lo matan en una casa en Bandera de los Andes de Guaymallén, donde se junta con Diego Barrera. Sí. Lo llevan después a el galpón de calle Jujuy. Ahí está un tiempo y después terminan descartando el cadáver. Lo entierra Yamil Rosales, cerca de la casa de unos familiares, en Costa de Araujo. Fue él quien termina contándole a los investigadores dónde entierra, cava la fosa y cómo descartan el cuerpo. ¿Y eso qué es? Esos son todos los elementos que le quitan al cadáver. Ujú. Estaba encintado con una cinta azul y estaba envuelto con el cobertor, que ese es el cobertor, Ujú. de uno de los vehículos de la familia de Diego Barrera. Un Celta, o si no me acuerdo si era un Celta u otro vehículo que estaba allí. Esa es la fosa. Todas esas imágenes nunca las publicamos, las teníamos, pero está bueno ahora porque es cosa juzgada ya. Pero esa es la fosa, no era muy profunda. Pero bueno, ese es el cobertor del asiento donde envolvieron el cadáver El cuerpo. de Aliaga. Ujú. Ese es el laburo de policía científica el día que encontraron los restos. Ahí está policía científica, repito, hubiese estado bueno que científica cuente, una lástima. Si no los dejan venir. Y bueno. Ahí está mostrando. Ujú. Ahí, Bueno, ahí están los restos ese de es Aliaga. ese es el cadáver envuelto Sí, todavía. envuelto. Ujú. Ahí está la marcación que habían hecho. Habían varios sectores donde habían enterrado el cuerpo. Científica, la verdad. Y Hay que sacarse el sombrero. esas Policía marcaciones- científica hizo un trabajo tremendo. ¿Esas demarcaciones las hace científica o Sí, son sí, los datos que pasa, Sí, son todos los datos. que pasa Rosales bueno. como para ir a buscarlo? No, ahí está marcando el terreno Ujú. cuando descubren la fosa. Hay unas imágenes de las palas que está buenísimo y te explico lo que pasó. Ahí están cavando la fosa. Hay unas imágenes de las palas, secuestran 4 palas y de acuerdo a la morfología, son 4 palas. La cuarta es la primera de la derecha. Sí. Sacan unos terrones y hacen el cotejo de los terrones. Bueno, el cotejo da positivo con la pala número 4. Esa fue la pala utilizada para cavar la fosa. Ah, mirá vos. Esas palas las secuestran en la casa de los familiares de Yamil Rosales. No, el laburo que hicieron, Fernando, buenísimo. lo secuestran a Aliaga, lo matan, la denuncia, el llamado, pasa a la justicia federal, insisten ustedes para que siga en la órbita y en la competencia de la justicia federal, esclarecen el caso, imputan, procesan, van a juicio, condenados por perpetua. ¿Sí? Hasta ahí, algo más. Ahora, después Aliaga aparece en el caso más importante, no te quiero incomodar porque sé que vos seguís en esa justicia federal, pero uno de los casos más importantes de la justicia federal que termina con tal vez el hombre más poderoso que tenía el edificio de Calle España y Pedro Molina, que era Walter Bento, titular del juzgado federal número 1, con competencia electoral y que termina siendo condenado a 18 años de prisión como líder de una asociación ilícita que cobraba coimas a cambio de beneficios procesales y que la pata fundamental debajo de él en la estructura aparecía Diego Aliaga como una suerte de valijero o lobista. En algún momento de la investigación del secuestro hubo alguna sugerencia, ojo que este tipo no es uno más. O todo eso decantó después.
No, nunca tuvimos una información de ese tipo. Es más, de hecho, luego con la otra investigación de la que no formé parte, eh, aparece la información simplemente de que era que la víctima era un informante de la policía. Claro. Esa información en nuestra investigación No apareció nunca. apareció nunca. No. Simplemente esa información no apareció nunca. Nadie sugirió los contactos que podía tener, porque a nosotros además nos habían comentado la información que nos llegó, que la pudimos chequear por otro lado, también trabajaba de manera inorgánica para los servicios de inteligencia. Era el hombre que en Mendoza se encargaba de armar carpetas. Cuando hablamos de armar carpetas, hablamos de carpetazos a políticos, a funcionarios, a lo que sea. Una caja fuerte cuando van a su casa que aparece vacía, otra caja fuerte que aparece con un arma y unas pastillas de Viagra, casi parece telenovelesco todo, ¿no? O bien de una serie. Le dijeron, alguien limpió esa caja fuerte. La primera, alguien la limpió definitivamente. Digo, nunca apareció nada sobre esto. No. Y nunca algún llamado a alguien interesado diciendo... No, nosotros, les repito, los esfuerzos de la Fiscalía y de la policía que trabaja con nosotros, en este caso y en todos los casos, se centra en, primero, la liberación de la víctima, y luego la identificación de los autores. ¿Sí? Los secuestros extorsivos, no me quiero desviar sobre lo que destaca Ezequiel en el trabajo de policía científica. En este caso, hemos trabajado con policía científica de la Policía de la Provincia de Mendoza. Trabajó excepcionalmente, porque esta no fue la única investigación, No. la única actuación de científica. Hay muchísimas prácticas que llevó adelante. Hasta la tierra se analizó en el cuerpo médico forense. Analizaron de todo. Y el encontrar la pala incluso hasta fue un dato muy revelador. El caso está plagado de datos que van aportando a la teoría general de la Fiscalía. Es decir, hay muchísimos datos que van corroborando. Es como un rompecabezas que se fue llenando casi en su totalidad. O en una gran proporción necesaria para formular una acusación y luego una sentencia condenatoria. Sí. Eso con relación a al trabajo de la policía científica. También trabajó científica de gendarmería. En algún caso, en uno de los procedimientos no necesitábamos algunas herramientas que tenía Gendarmería Nacional y que no las tenía la policía de la provincia. Entonces también trabajó Gendarmería Nacional. Entonces, las fuerzas policiales de la provincia y las de la nación, en estos casos están a disposición completamente. Cuando uno ve el expediente del caso Aliaga, yo noté que como que se utilizaron todos los recursos que tiene el Estado para poder encaminar esta pesquisa. Tanto cámaras, desde cuando matan a Aliaga o cuando lo secuestran en calle Bandera de los Andes, que hay seguimiento de cámaras de cómo van trasladando a la persona retenida hasta el galpón de calle Jujuy. Hay análisis de cámaras, hay análisis de teléfonos, hay seguimiento de posicionamientos de antena, hay seguimiento de teléfonos, después el secuestro de teléfonos, científica. Estaba Miguel Mendoza, comisario general actualmente a cargo de policía científica, que es el que desarrolla toda esta, con su equipo, ¿no? El laboratorio forense del cuerpo médico forense. Por eso, se utilizaron casi todos los recursos, la división de antisecuestro extorsivo, investigaciones, homicidio, es la investigación o la más compleja que has realizado o una de las más, la que más te ha... Secuestros extorsivos. Sí. Sí, pero todas las investigaciones de secuestros extorsivos tienen todos los recursos a disposición. Los recursos de la Fiscalía y los recursos de la policía. ¿No? El último caso que mencionábamos, del 24 o del 14 de febrero del 24, también ahí vino personal de la Policía Federal, porque entendíamos que necesitábamos una colaboración puntual, específica, y vinieron de un día para otro, como tenían que venir muchas personas, vinieron en
en un móvil, no podían venir en avión porque venían con equipamiento. Entonces, en los casos de secuestro, siempre. ¿Por qué? Porque los casos de secuestro extorsivo, no solamente que forman parte de la política de persecución criminal del Ministerio Público Fiscal a nivel nacional, les digo, entonces hay una unidad fiscal específicamente para todos los casos que se llevan adelante en el país. Estos están absolutamente identificados, por supuesto los que se denuncian. Puede haber una cifra negra que no se denuncien. En un momento creíamos que esta cifra negra era muy importante, hoy en día creemos que no. Pero lo último que hemos relevado, porque les pregunté a la gente de UFESE, ahora UFECO, han bajado notablemente. En lo que va del año 2026, hubo 2 secuestros extorsivos en todo lo que ellos identifican en el interior del país, es decir, sacando Cava y capaz que Gran Buenos Aires. Uno en Tucumán y uno en Córdoba, de lo que va de este año. El año pasado creo que fueron 22 en todo el país. Entonces han ido bajando. ¿Y por qué hay tanta preocupación? Porque estos delitos son especialmente graves. No solamente porque hay una persona que está privada de libertad, sino porque es como una afrenta total a nuestro sistema de vida, al sistema comunitario o social en el que nosotros nos movemos. Es decir, hay un grupo de personas que se arroga todas las facultades para llevarse a otra persona de su domicilio, de su casa, y aparte pedir un rescate. Vos estás... A ver, imaginemos esta situación. Estás un sábado en tu casa, desayunando. 9:30, 10 de la mañana. Te llama un fiscal o una fiscal de la provincia y te dice: Fernando, tenemos una situación donde eventualmente pueda haber una banda que esté vendiendo drogas. Es competencia federal. ¿Cuál es tu reacción ahí? ¿Y cuál es tu reacción cuando te llama un fiscal o una fiscal, como en este caso Andrea Lazo, y te dice: Fernando, tenemos un llamado telefónico donde piden un rescate? ¿Cómo cambia, no? Cambia diametralmente, porque cualquier otra investigación se lleva adelante con otros tiempos. O sea, bueno, hay que ir a corroborar el hecho delictivo. Aquí, el hecho delictivo, también hay que corroborarlo, pero, repito, hay una persona que está privada de libertad y que corre riesgo su vida. En la primera seguís desayunando, decís, bueno... En la primera se dan indicaciones de cómo tiene que seguir la marcha de una investigación. Que por lo general, por otro lado, la policía de la provincia, las policías federales o gendarmería saben cómo llevar adelante la investigación. Y en los casos de secuestro extorsivo también lo saben, pero necesitan de una dirección, porque necesitan de medidas de injerencia estatal que solo pueden ser autorizadas por un juez o por un fiscal, depende la medida que se lleva adelante, o un allanamiento, intervenciones u otro tipo de información que tiene que ser recabada en el momento. O sea, un llamado en cualquier horario, pero nos ha pasado, en la madrugada, me cambio y me voy a la fiscalía. A las 3 de la mañana estoy en la fiscalía con el secretario, la secretaria, el prosecretario, si es necesario más gente, a veces no, a veces el grupo es más reducido, para ver cómo evoluciona el caso. Nos ha pasado muchas veces que el caso evolucionó porque la persona que aparentaba estar privada de libertad aparece a las 2 o 3 horas o al rato, y la información era errónea, había un susto de la familia, o que se iba a encontrar con alguien, o le robaron el teléfono y hacen un llamado extorsivo, pero le robaron el teléfono, la persona estaba bien, estaba en otro lugar. Un secuestro virtual. Un secuestro virtual, exacto. Acá ya es, como lo hemos dicho, se consumó, es cosa juzgada, a pesar de que puede haber algún recurso en casación, lo que sea, pero desde un primer momento vos sostuviste el secuestro extorsivo, y siempre se habló de que incluso se los condenó por secuestro extorsivo seguido de muerte, de que el llamado ese fue para desviar un poco la investigación. ¿Fue un típico secuestro? Bueno, hay que ver entonces cuál es un típico secuestro. Y de mantener a una persona, realmente dame $1 millón que te lo libero. Nosotros en este caso... Siempre se dijo que no querían $1 millón, que ya lo habían matado y que querían ganar tiempo. Bueno, pero lo cierto es que nosotros mantuvimos una investigación bajo una teoría. Sí, le dictaron el procesamiento, lo condenaron. La mantuvimos en la acusación y luego fue condenado por esa teoría, con algún ajuste
en, Sí, en sí. la forma en la que concurrían los delitos, que es una cuestión técnica, si Técnica. era un concurso real o un concurso ideal. Ujú. Sí, sí. ¿Lo mataron antes o después del llamado? La sentencia condenatoria Después. de aquí de Mendoza, del Tribunal Oral Federal, creo que fue el 1, Sí. sostiene que en el juicio oral, lo importante, digamos, hay dos etapas. El proceso penal se divide en 3 etapas, básicamente. Una etapa de investigación, una etapa intermedia, crítica, vamos a criticar lo que se hizo o poner bajo la lupa lo que se hizo en la investigación, y vamos a ver si en esa etapa, si es necesario que vaya a juicio. Y después, la etapa fundamental es la del juicio. Las pruebas son las que se producen en el debate oral y público. Y luego ese debate termina con una sentencia, o absolutoria o condenatoria. En este caso terminó con una sentencia condenatoria que replicaba los hechos que habían sido fijados en la acusación. En esa investigación inicial, lo que vos denominas investigación penal preparatoria, con el Código Procesal Penal de la Nación, etapa de instrucción. Ujú. Pero es lo mismo, básicamente. Y sostuvo que el llamado fue anterior Sí, que estaba a la bien. fecha del homicidio Y, o de la muerte. y olvidémonos pero ¿por qué crees que lo mataron? ¿Qué pasó? ¿Había deudas de dinero? ¿Era toda esa casa, los autos, un negocio que no se podía concluir, millones de los dólares de esto que se hablaban? ¿Qué sentías interiormente vos? ¿Qué pasó? No, bueno, poco importa lo que sentía yo. No. Digo, ¿cuál es tu convicción? Interiormente o... No, porque a veces a la justicia no le interesa saber qué pasó, sino tener a una persona muerta y el hecho se consumó. Claro, le interesa el qué, no el por qué. Exactamente, no le interesa saber por qué. Si ya tenés los detenidos, tenés las pruebas, listo, lo cerramos con un moño. Pero ¿por qué lo mataron a Aliaga? Bueno, en algunos puntos, o sea, no es necesario, no es que no interese, digamos, para esclarecer un hecho delictivo no es necesario identificar los motivos. Ahora, es posible que se identifiquen los motivos, y esos motivos a su vez pueden generar la aplicación de algún agravante Bueno, en los hechos. Entonces, en este caso en particular, fue puesto en conocimiento Sí. en la acusación y en la sentencia condenatoria. O sea, ¿Cuáles primero fueron? hubo un secuestro coactivo ujú, para tratar de obtener negocios jurídicos, hacerle firmar negocios algunos papeles. económicos, con contenido económico, y luego una llamada extorsiva. ¿Sí? Esos fueron los motivos que fueron identificados en la investigación O sea, hacerle... y luego en la sentencia condenatoria. Bueno, por eso. Pero más allá de eso, quería quedarse con la casa sin pagarla. Quedarse con los vehículos. Eso formó parte de la acusación y de Por la eso, sentencia. es eso. Claro. Ujú. Ah. Gente, estamos... Uy, la 1 casi. Estamos a 3 minutos. 5 días nos guardamos el dato del caso Aliaga. ¿Eh? Eso, a ver, pregunta, sin revelar la fuente, Sí, pero por supongo que Fernando también se tiene esa duda. ¿Cómo surge el dato? Iba caminando por la calle San Martín, me llaman por teléfono y me dicen... Más de una vez te gustaría saber de dónde nos entramos, ¿no? No, la verdad que No. es una información, pero no es... Me llaman por teléfono y me dicen, averiguate porque hay un secuestro extorsivo de una persona muy importante. Entonces empiezo a averiguar y me dijeron, ni se te ocurra publicar. Claro. La primera data es que era un empresario. Sí, de que era un empresario y empiezo a averiguar y estamos en pleno proceso investigativo. Empiezo a averiguar y respeté hasta que no da para más, había que publicarlo. Está bien. Así que lo publicamos. ¿Cuánto se puede complicar a veces? Es complejo. Digo, Si publica la publicación. prensa que una persona está... Es complejo, ¿no? Es un tema Sí. debatido, complejo. Sí, en algún momento hasta se pensaron en protocolos. Sí. Sí. ¿Está bueno que la prensa coordine con un representante del Ministerio Público? No sé si la coordinación, porque la prensa tiene derechos constitucionales, Sí. de información, y nosotros tenemos las obligaciones funcionales de resguardar una investigación. Entonces, no sé si es una coordinación o no. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestro punto de vista? Cuando viene la consulta es, no puedo dar información sobre esta obvio. investigación. Y es lo que hacemos habitualmente. Si la información
puede poner en riesgo. Aquí, repito, lo más importante es la vida de la persona. la vida de la persona que está privada de la libertad. Ujú. Esto nos trastoca absolutamente nuestras reglas de vida. Es decir, que un grupo de personas se lleve de su casa o de cualquier lugar a una persona o a dos o a las que sea y que se arrogue unas facultades de posesión, de propiedad sobre esas personas es inaceptable. Y no podemos Ujú. aceptarlo ni naturalizarlo. Entonces, los índices que han ido bajando a lo largo de los últimos años en materia de secuestros extorsivos es absolutamente alentador en este punto. Bueno, vivimos en una sociedad y por supuesto que se llevan adelante crímenes, hechos delictivos, de mediana intensidad, de baja intensidad. Todos los hechos delictivos deberían ser investigados. No pueden ser investigados todos. Esto está puesto a la vista por los códigos procesales modernos. Entonces se focalizan los hechos más importantes. A partir de allí, el secuestro extorsivo, incluso por las penas que prevé, o sea, en este caso Sí, claro. penas perpetuas, pero penas absolutamente altas en la justicia federal de muchísimos otros casos, nos ponen de relieve la importancia que tienen estas investigaciones. Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Excelente. Agradecido de tenerte acá, de contar con tu testimonio, con tu experiencia, que fue más allá del caso que nos había convocado, que es el caso de Diego Aliaga, el secuestro de Diego Aliaga. Y conocer sobre los Porque secuestros siempre está extorsivos, bueno. Generalmente se habla del juez, el fiscal. Bueno, acá hay. Que la hay- gente hay un conozca que los fiscal. fiscales hablan, que pueden conocer lo que piensan, Tal así cual, que está tal cual. buenísimo. Muchísimas gracias. Ese. Abrazo Gracias grande, también. Jorge. Nos Gracias, vemos Fernando. el martes que viene y nos vemos en las redes. Nos van a encontrar en el 9.com, en el sol.com.ar, en las redes del 9 Stream y del diario también. Muchísimas gracias. Chao, chao.